Ejercicio número 51 de JavaScript. En este ejercicio nos han solicitado que hagamos uso del operador de adición. Nos están hablando de este operador, del operador suma. JavaScript, podríamos decir, hereda el comportamiento del operador suma tal cual como ocurre en la aritmética, en matemáticas. Ok, entonces, si nosotros, digamos, en matemáticas decimos 2 más 2, eso es igual a 4. ¿Sí? Ese es el comportamiento o la operación que debe realizar el operador suma de forma natural. Pero ese operador también tiene una sobrecarga, digámoslo así, una sobrecarga funcional. En los lenguajes de programación también sirve, por lo general, ¿no? También sirve para, para concatenar cadenas de caracteres. Es decir, si nosotros tenemos 2 más 2, esto no se leería 2 más 2, sino 2 concatenado 2. Entonces, eso es equivalente a la cadena de caracteres o literal 2, 2, ¿sí? Esa es la concatenación. Veamos esto en acción, en código, digamos, para hallarle el sentido. Si nosotros tenemos acá, por decir, dos variables, llamemos a una variable A y le asignamos, por ejemplo, 2, también tenemos una variable B y le asignamos, por decir, 3. Y podríamos crear otra variable que sería la suma. Entonces aquí es donde viene la utilidad del operador suma para realizar la operación de suma aritmética, por así decirlo. Entonces, esta sería una suma con literales, ¿sí? Que para este caso, digamos, podríamos hacer eh, también la suma con el contenido que tienen las variables. Por eso las creé allá arriba. Voy a especificar aquí suma y lo que va a hacer esta operación es ir a recuperar el contenido que tiene la variable A, por un lado, y traerlo para realizar la operación de suma. Luego se recupera el valor de B, o sea, tienen que estar listos los valores de estos dos operandos, trayendo el contenido que está en la memoria del sistema para luego hacer el cálculo de la suma. Entonces nosotros podríamos hacer lo siguiente, y si ejecutamos obtenemos 5 y 5. Hay diferentes formas con las que podemos trabajar el operador suma. Otra forma, por ejemplo, podríamos ir a recuperar el valor que tiene A y sumarle, por decir, 3. ¿Sí? Le estamos sumando a esta variable el contenido o la literal. Realmente esto es un valor literal, o sea, tal como está. Y se suma a la variable b y ese contenido de la suma, o ese resultado más bien, ese resultado de la suma se guarda en la variable suma. Voy a duplicar esta línea y la muevo para acá. Sigue dando 5. Cerremos aquí y ahora podríamos hacer en donde 2 es la literal en este caso y b la variable. ¿Sí? Por supuesto nos da 5, sino que queremos demostrar que es posible combinar los operandos del operador suma. Pueden ser dos literales, pueden ser dos variables, una variable, una literal y una variable. ¿Sí? Ahí tenemos los resultados que esperamos. Ese es, digamos, el uso natural de, mm, del operador suma, tal como ocurre en las matemáticas, en la aritmética básica. Voy a hacer aquí un salto de línea. ¿Y ahora qué haremos? También podríamos crear aquí una variable que se llame cadena, ¿sí? Y voy a crear antes dos variables, digamos x, y le voy a asignar, por decir aquí, 2. Y a otra variable y le voy a colocar 3. 3, pero quería dejar una literal entera, eso era lo que quería hacer. Entonces, ¿qué pasaría si hacemos esta suma? ¿Sí?
esa suma. Vamos a ver qué es lo que se muestra en pantalla. Aquí falta la invocación del log. Mostramos el contenido de esa variable. Pensemos antes en lo que va a realizar el operador suma en este caso, cuando tenemos en X una cadena de caracteres y en Y una literal numérica. Pero si dejemos los valores explícitos, voy a hacer eso, digamos 2 y 3. Hagamos primero este caso. Olvidémonos del anterior. ¿Qué pasaría aquí? Tiene prioridad la concatenación. Es decir, que él va a promover el operador de suma al operador de concatenación. Se va a hacer esa, digamos, esa promoción porque tiene mayor prioridad las literales. ¿Sí? Entonces, ejecutemos, nos debe aparecer 2, 3. Esa es una cadena de caracteres. Ahora, modifiquemos algo aquí en cadena. Ahora dejemos 2 como literal numérica y 3 como literal de cadena de caracteres. Ejecutamos. Por ahora pensemos un momento en qué va a ocurrir. Sigue la misma regla. Tiene prioridad la concatenación en lugar de la suma aritmética. Ejecutemos y veamos. Sigue teniendo prioridad. Independiente del orden que tenga los operandos, sigue teniendo mayor prioridad la concatenación. O sea, el manejo de cadena de caracteres es superior, digamos, en operación, por decirlo de alguna manera. Entonces va a ocurrir lo mismo si nosotros decimos acá cadena y hacemos esta operación de, digamos, de esto prácticamente, si nosotros vemos las literales que están guardadas o los valores que están guardados en las variables, sabemos que lo que va a ocurrir es una concatenación. ¿Sí? Entonces voy a duplicar esta línea, la muevo para acá y también nos va a dar 2, 3. ¿Ok? Entonces podríamos decir que ese es el uso básico del operador de adición, que tiene un comportamiento natural a la aritmética y también, digamos, se sobrecarga funcionalmente ya en el lenguaje de programación para realizar, para ejecutar operaciones de concatenación, ya sea de literales de cadenas de caracteres con números que están representados como cadenas de caracteres. Se puede hacer la combinación mixta, número, cadena de caracteres o cadena de caracteres y número. Eso se puede lograr. Muy bien. Entonces, a medida que vayamos avanzando, exploraremos otras características de la aritmética básica o elemental, esencial, que provee el lenguaje de programación JavaScript, que está genial realmente. Hasta la próxima.